Muy bien, entonces vamos a dar inicio a esta parte del contenido relacionado a el complemento del tema de los vectores. Estamos, recordemos, siempre en la unidad número 1, relacionado a la parte donde ya se vieron lo de las magnitudes, que hay que tomar en cuenta que esa información ya la tenemos que ir manejando. Si se les pide ejemplos, en ese caso de magnitudes, ustedes ya podrían dar un valor correcto relacionado a esos temas. En cuanto a la agenda, entonces estamos observando ahí en pantalla el respectivo saludo. Bienvenidos, entremos de lleno a esa semana relacionado a el estudio, contenido de los vectores. La reflexión para este día, entonces tenemos lo siguiente. La actitud científica debe ser reconstruida, la ciencia ha de rehacerse de nuevo. Quisiera para que no solamente me estuvieran ahí escuchando a mí, ¿verdad? Una participación, alguien que, ¿qué es lo que entiende por esa reflexión? ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Alguna idea, un comentario con esta reflexión? Repito, la actitud científica debe ser reconstruida, la ciencia ha de rehacerse de nuevo. Catherine Márquez, ¿qué opina al respecto? Mm, No sé qué podría hacer. ¿Alguien más? Si ustedes saben, hoy en día, como la parte científica, en algunos países no mucho se les está tomando en cuenta, es decir, optan por otras carreras, ya sea relacionadas a economía, ya sea relacionadas a ingeniería, etcétera, pero depende, a veces en las instituciones o en los países no se les da como la debida importancia a esa parte de hacer más investigación. Ustedes se dan cuenta hoy en día por qué es bien importante la ciencia. En este caso, ustedes, al haber optado por una carrera que lleve la parte de salud, ustedes tienen que tomar en cuenta que también están orientados a esta parte de la investigación, con materias que van a ver próximamente, en segundo año, etcétera. Entonces, ahí tienen que volver a inculcar esos valores relacionados a la ciencia. ¿Por qué rehacerse de nuevo? Porque ustedes si se dan cuenta, quizás volvemos a parte de un poco la historia por mencionarles, antes como que era más frecuente, si podemos mencionarlo de esta manera, el hecho que encontráramos nuevos artículos científicos, nuevos descubrimientos. No quiere decir que hoy en día no existan, pero la cosa es que ciertos países van quedando como más desfasados en ese sentido. Y de esta manera, si yo les preguntara, ¿conocen ustedes un nombre de un científico de acá de El Salvador? Entonces hay veces como nosotros nos quedamos pensando, no sé, o nunca he escuchado. Y si se les pregunta si a nivel mundial yo conozco el nombre de un científico, ya tenemos como un poco claro o alguna idea de eso. Entonces, con respecto a eso, siempre la invitación que se les hace. Nosotros entonces podríamos en un futuro ser unos científicos donde investigamos algo, encontramos algo nuevo y de esa manera vamos haciendo ciencia. El objetivo entonces en esta ocasión, identificar y representar vectores unitarios y su utilización en la suma y resta de sus componentes rectangulares, es decir, saber graficar correctamente. ¿Qué necesitamos saber antes de ubicarnos en este tema? La diferencia que yo ya les explicaba, ustedes ya vieron este material de las magnitudes, poder diferenciar cuando estoy hablando de una magnitud que es escalar a comparación de una magnitud vectorial. Y para eso nosotros tenemos que ubicarnos en la parte de los puntos cardinales. Es lo que yo les hacía la sugerencia.
Cuando nosotros entonces tenemos que dibujar un vector, digamos en el plano cartesiano, nosotros tenemos que saber hacia dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este o el oeste. Y es también para qué nos sirve para la orientación. Si ustedes se han fijado en el hecho, por ejemplo, de la nomenclatura que ponen en las calles, en las avenidas, ustedes van a leer ahí que dice, digamos, 17 calle Oriente. Entonces, de esa manera no voy a encontrar en las calles que dicen, aquí está el este, aquí está el oeste, sino de que vamos a encontrar orientación, oriente, poniente, norte y sur. Entonces, de esa manera yo tengo que aprender a no confundirme dónde estoy ubicado y de esa manera poder ubicar también en el plano cartesiano. Entonces, para eso es importante volver a reconocer esos puntos clave. Entonces tenemos que aprender a graficar correctamente, lo que yo ya les mencionaba, de preferencia tener a la mano ahí esas paginitas cuadriculadas y lo vamos haciendo de forma ordenada para que se note bien la distancia que vamos dando en cuanto a la magnitud que se les va a dar para poder dibujar un vector. Siempre les hago la mención del recordatorio del glosario. Aparte, cuando ustedes ya revisen esta información, ustedes van a poder encontrar otras palabras y yo les dejo por el momento unas 3 palabras que me van a definir. Necesitamos tener claro qué es un desplazamiento, entonces eso les va a quedar como tarea, definir desplazamiento, definir dirección y definir sentido. ¿Qué significa cuando yo les digo les va a quedar como tarea? Es decir, dentro de su glosario. No es que yo voy a pedir, próxima clase ya necesito estas 3 palabras, sino que a la hora que yo pida el glosario completo, ahí tienen que estar reflejadas estas 3 palabras. Entonces, con esa indicación, ahorita yo les dejo eso, sí, depende de usted cuáles son las que va a sacar próximamente. Entonces seguimos aquí con la parte que ¿qué son los vectores? Para poder primero entender la teoría, representación gráfica y matemática de las magnitudes vectoriales y se escriben empleando segmentos de recta en forma de flechas medidas a cierta escala. ¿Qué significa acá? Si yo no le hago una flecha a un vector, simplemente va a ser un punto o va a ser una línea, ¿verdad? Que yo estoy distinguiendo en lo que estoy graficando. Entonces, las partes básicas de un vector, ahí las podemos entonces encontrar. Siempre va a haber un punto de origen, que en este caso se le denomina el punto A, y al extremo, donde va a llegar dicho vector, entonces se le denomina punto B. Vamos a encontrar una dirección que es hacia donde se va a efectuar el desplazamiento. Por eso les puse ahí en las palabras que me tienen que definir. Entonces, ¿qué significa desplazamiento? Usted puede representar un desplazamiento de una persona que, por ejemplo, desde su casa se va a desplazar a su centro de estudios. Y en ese recorrido, entonces va a pasar, va a cruzar a la izquierda, va a seguir tantas cuadras hacia el norte y ahí se va a ir desplazando hasta llegar a su centro de estudios. Entonces ahí va a estar definida dicha dirección. ¿Qué más? El sentido, como ya había explicado, va a ser indicado por la punta de la flecha en B. Media vez no exista, por ejemplo, esta flecha, yo no voy a saber a qué sentido va dicho vector, si va hacia la izquierda, va hacia la derecha, arriba o abajo. ¿Y qué significa el módulo? Ese me indica la longitud del segmento. ¿Cuál es el segmento? Todo lo que va desde el punto A hasta el punto B. Ya viéndolo reflejado en un ejercicio, por ejemplo, para el módulo, acuérdense que puede ser que yo tenga un dato de fuerza, podrían ser 25 newton. Ese sería el módulo, ¿sí? Si yo estoy hablando de desplazamiento, podrían ser 150 kilómetros. Entonces, toda esa línea me va a indicar, es decir, todo ese módulo es lo que va a valer. También otra aclaración, ¿cómo se representan? Más que todo, utilizamos letras mayúsculas en la mayoría de los casos. Tengamos cuidado de no hacer la combinación. Es decir, o utilizo todas mayúsculas o utilizo todas minúsculas. Ahí estamos viendo un ejemplo, creo que esto ya lo habían estudiado ustedes. Recuérdense que si parte de lo que yo estoy explicando ya lo tenían copiado, no es necesario volver a repetirlo.
Entonces estamos viendo ahí un ejemplo de indicación de un vector, va del punto P al punto Q y ponemos siempre la flecha que me está diciendo que es un vector V. En ese caso va en la parte de arriba. Si a mí se me olvida hacer la flecha, ese no sería un vector. También parte muy importante, la flecha no es que yo la voy a hacer a mi antojo, es decir, ahora lo voy a hacer la flecha orientada hacia la izquierda. Voy a hacer una flecha que vaya hacia arriba o hacia abajo. Siempre va a ir hacia la derecha, como ustedes están viendo en el ejemplo. Y como les decía, los vectores sirven para representar magnitudes geométricas y físicas que tienen módulo, dirección y sentido. ¿Cuáles de ellas son? Como, por ejemplo, un movimiento de traslación. ¿Qué es un movimiento de traslación? Díganme. ¿Qué es un movimiento de traslación? Recuérdense, por ejemplo, los movimientos que hace la Tierra. ¿Cómo asociamos el movimiento de traslación? Si no lo saben, van a tener que irlo a investigar. Recuérdense, el movimiento de la Tierra hace un movimiento de rotación y el otro es de traslación. Yo les estoy preguntando cuál es el de traslación. Es cuando el planeta gira alrededor de 365 días, lo que dura el año. Es decir, se va trasladando muy bien. Casi la misma palabra me va mencionando qué significa traslación. Y de ahí tenemos lo de la velocidad, que ya le habíamos mencionado, ¿se recuerdan? En la primera inducción que vimos, velocidades, puedo hablar de 15 kilómetros por hora y puedo decir hacia dónde se dio en dicha velocidad. Yo puedo hablar de la fuerza, etcétera. Entonces, para eso se utilizan ya en ejercicios más avanzados. Vamos a encontrar de los tres ejemplos, un movimiento de traslación, de velocidad o de fuerza, y de esa manera yo puedo representar vectores. Ya, por ejemplo, a un nivel superior, yo sé que ustedes ahorita, si próximamente, ¿verdad? Ya después cuando salgan de su nivel, quieren estudiar otra materia, por ejemplo, otra carrera, entonces ahí se van a dar cuenta de que ya existe información un poco más amplia. Ahora pasamos entonces a lo de los vectores unitarios. ¿Cuál es la clave acá? Acabamos de ver entonces las partes de un vector. Para el vector entonces unitario, la misma palabra me está diciendo. Unitario viene entonces de la palabra 1. Entonces es un vector con magnitud 1, que posee la dirección de un vector que ya nos van a estar dando. ¿Cuáles son los símbolos que se utilizan para esos vectores? La letra I y la letra J. Y ellos nos van a estar indicando en las direcciones respectivas para el eje X y para el eje Y respectivamente. Entonces aquí vamos a ver de que yo tengo valores siempre para los que me den para el eje X, entonces se representan con la letra I y para el Y con la letra J. Además, nos da la siguiente información. Conviene usar vectores de longitud unitaria para especificar las direcciones de las cantidades vectoriales en los variados sistemas de coordenadas. Entonces, por eso yo les hacía mención, recordar cuáles son las partes de un punto, de un plano cartesiano para poder hacer dicha representación. Muy importante acá con esto, tengamos en cuenta que ya para un nivel más avanzado de este tema, los vectores pueden ser representados en tres dimensiones. Cuando esto suceda, entonces yo puedo colocar las letras. Ya teníamos la I y la J, y yo puedo utilizar la K. Y en las direcciones serían X, sería la Y y la Z respectivamente. Pero esto solamente va a ser cuando estemos en tres dimensiones. Nosotros vamos a manejar dos dimensiones, que sería solamente la X y la Y. Y aquí vamos a, prestemos atención a esto, vamos a hacer ahorita un pequeño ejercicio con respecto a cómo representar correctamente entonces los componentes rectangulares. Aquí tenemos la primera entonces información. Todo vector se puede descomponer en sus componentes rectangulares, los cuales son en este caso a X y a Y.
trazando paralelas desde la punta del vector a los ejes X y Y respectivamente. Por lo tanto, para este ejemplo, si yo tengo un vector A, entonces, ¿cómo me quedan escritos sus componentes? A va a ser igual a AXY más AYJ, donde AX es la proyección en el eje X y AY es la proyección en el eje Y. Entonces, básicamente lo que me está diciendo, cómo voy a asociar los dos pares de puntos que me estén dando, cómo yo los paso a un plano cartesiano. A la par, entonces, estamos observando unos puntos que están graficados. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ustedes me van a tener que escribir cuáles serían entonces los componentes rectangulares. ¿Qué observamos acá? Observamos el eje X en la parte horizontal y en la parte vertical el eje Y. Y vemos que aquí tenemos la línea que me está indicando que estamos representando un vector. Este caso sería, ¿cómo se le llama ese vector? ¿Qué letra logramos observar ahí? Newton. La, no, la No. Z. Sí, la Z. La letra Z, como más o menos ahí se observa que lleva una flechita, y ahorita ese es el vector Z. Y aquí tenemos entonces los puntos. En el eje X tenemos 3,0 y en el eje Y tenemos 0,4. Las líneas punteadas ahí me están indicando entonces de forma ordenada cómo es poder graficar dichos puntos. Entonces ahorita, ¿qué vamos a hacer? Necesito que ustedes me coloquen entonces cómo me quedan los componentes rectangulares para el vector Z. Solamente miren lo que está a la par. De acuerdo al ejemplo que me acaban de dar, ahora cómo me queda correctamente para este vector Z. Hagámoslo ahorita, por favor. Solamente para motivación, ahí el primero que termine me dice yo y me puede compartir entonces lo que ya realizó. Terminamos, no tenemos que andar haciendo este, mayor cosa, por decirlo de esta manera, sino de que solamente es la representación ahorita que yo necesito de los componentes rectangulares. ¿Alguien ya terminó? Que me pueda compartir cómo le quedaron entonces. Vaya, nadie entonces vamos a perder el puntaje acá. Si ahorita entonces nadie va a mencionar cómo le ha quedado, yo lo voy a explicar.
¿O alguien todavía última oportunidad, un medio punto, aunque sea un punto? No importa si se equivoca, recuérdese que ahorita estamos en la prueba para que todos tengamos el entendido que sabemos cómo hacerlo correctamente. ¿Me lo puede explicar mejor, por favor? Ok, va. Lo que yo les pedía es que acá, como vemos en el texto, entonces tenemos la explicación de cómo escribir correctamente los componentes rectangulares. Lo que yo les pedía es que acá estamos viendo la imagen en la parte derecha y de esa manera entonces yo les pedía, si ya tengo un vector que es el Z, ¿sí? Que estamos observando acá, entonces cómo me quedarían dichos componentes. Así como estamos viendo aquí a la par, si A es igual a AXI más AYJ, entonces para esta imagen me quedaría Z va a ser igual, entonces aquí voy colocando Z, X, Y más Z, Y, J. Y como yo tengo ya unos valores que los conozco, entonces yo puedo colocar en la parte de abajo cuáles son esos pares relacionados tanto para el I como para la J. Entonces coloco Z, va a ser igual. ¿Cuánto vale entonces ZXI? ¿Cuánto vale? 3,0. 3,0. Entonces coloco 3,0. Aquí. Y coloco más. Entonces XYJ está representado por. ¿Cuál es el 0,4. 0,4. 0,4. Y eso solamente sería la representación. Presten atención a esto, no estamos haciendo otro ejercicio, no estamos pidiendo sume o deme el valor total, solamente representación. Cuando se les pida, por ejemplo, en una evaluación, en una tarea, etcétera, hagamos la representación, eso es lo que vamos a dejar reflejado. Saber cuáles son los puntos correspondientes para el eje X y cuáles son para el eje Y. Tomando en cuenta que asociamos la Y para el X y asociamos la Y para la J. ¿Consultas? Entonces eso es lo que teníamos que hacer. También puede ser al contrario. Y es algo que yo les voy a dejar también y ustedes me van a hacer la gráfica, ¿sí? Ahí estamos observando el primero para este ejemplo. Teníamos entonces la gráfica y nosotros colocamos los componentes. Ahora yo les voy a dar los componentes y ustedes me lo van a graficar. Por favor, para graficar en la medida de lo posible, si ya tienen su página cuadriculada, mucho que mejor para que quede ordenado. Y eso lo van a hacer y lo van a pegar en su cuaderno que es rayado. Entonces, así como este ejemplo, me lo van a hacer. Colocarme donde está X, colocarme donde está Y, el respectivo vector. Si usted está acostumbrado al lápiz, porque hay algunos de que así hacen, digamos, todo a lápiz, por lo menos el vector trácelo con un color más fuerte, que les quede más resaltado. Y de preferencia usted puede utilizar colores, no hay ningún problema. Usted lo haga con colores y de esa manera va a cumplir con todas las condiciones para poder graficar correctamente. Entonces les voy a colocar por acá va a ser el ejercicio que les va a quedar como tarea para que usted lo pueda hacer de una manera más ordenada. Les voy a colocar para el vector D y les voy a dar los dos pares de puntos. Usted me lo va a estar reflejando cuál es el X, cuál es el Y me va a hacer todo completo. Les voy a dejar el punto 5,3 y les voy a dejar el otro punto 2,2. Esto les voy a dejar, repito, para el vector D
es igual a 5,3 más 2,2. Lo que ustedes van a hacer es dejarme reflejado simplemente cuál es el I, cuál es el J y me hacen todo esto completo. Utilicen una escala correspondiente casi siempre para que no les quede muy grande en su cuadrícula. Pueden tomar como referencia que cada cuadrito entonces va a equivaler a 1 centímetro. En este caso ustedes ya saben la escala. Me imagino que hasta el momento, por ejemplo, ustedes se recuerdan cómo va la escala en un plano cartesiano, del punto 1, 2 y así sucesivamente. Depende entonces qué tan, si por ejemplo los puntos son muy grandes, recuérdense que aquí usted va a decidir si quiere hacer la escala de 2 en 2, si son datos muy amplios, usted va cambiando. Pero aquí yo creería que le va a quedar bien que la escala vaya haciendo de 1 en 1. Y aquí entonces, si usted quiere colocar los números, ahorita como no estamos evaluando directamente todas las partes del plano cartesiano, no es, digamos, obligación que me escriba cabal toda la escala. Pero si usted quiere hacerlo, no hay ningún problema. Recordamos que aquí están los valores negativos, ¿sí? En estos dos cuadrantes que están acá. Y también parte muy importante, recordar lo de los cuadrantes del plano cartesiano. Tenemos aquí el cuadrante 1, que vamos en la numeración, al contrario de las agujas del reloj. Acá tenemos el cuadrante número 2. Y después acá abajo tenemos el cuadrante número 3. Y terminamos con el cuadrante número 4. En otro ejercicio, imagínense un examen, ya le dan valores negativos, entonces acá usted recordarse cómo poder graficar. Y no se les olvide la respectiva flecha. Si usted no hace la flecha, simplemente va a estar haciendo gráfica de puntos en el plano cartesiano. Pero la flecha acá y la flecha encima de la letra sí me está indicando que estamos hablando de vectores. ¿Consultas? Señor, yo le quería preguntar de dónde vamos a hacer el glosario. De lo que yo les voy a compartiendo, de los contenidos. Ah, bueno, Ajá, gracias, señor. sí, como les dije, esta presentación, eh, para los que tal vez van a ser un poco más curiosos de observar hacia dónde llega, después vamos a ver otros ejemplos, métodos gráficos, etcétera, que están detallados acá, que vamos a ver en próxima clase. Y de aquí mismo es donde se tienen que ir sacando su glosario. Por ejemplo, si yo les comparto otro material, ya sea en PDF, ya sea en Word, es decir, de todo el material que nosotros vayamos viendo, es de ahí donde ustedes van sacando su propio glosario. Gracias, señor. Muy bien. En la presentación, por mencionarles, también les va a quedar que ustedes me ingresen al enlace que va a quedar acá. Por lo mismo, por el tiempo, no lo ponemos aquí dentro de la clase, pero cuando pasen a esta parte, permítanme, a esta parte de las diapositivas, entonces acá hay un enlace donde hace la explicación de, por ejemplo, cómo poder dibujar correctamente los vectores unitarios. Entonces yo les voy a dejar el enlace, es corto, si ustedes tienen más tiempo de ampliar información, pueden ver otros que existan en un enlace siempre para YouTube. Y entonces aquí, próxima clase, ya vamos a tomar en cuenta esta información para poder socializarla. Entonces ahí les dejo, ya después que tenga la presentación, poder ingresar a dicho enlace.
Permítanme. Ya les voy a quitar esa parte, ya les voy a compartir. Ok. Vaya, acá está, lo que les decía es la diapositiva donde van a encontrar el enlace de ejemplo de cómo dibujar un vector. Les voy a hacer la sugerencia, en este caso, solamente un ejemplo es el que hacen en el video. Entonces, de preferencia, a mí me gustaría de que ustedes lo copien en su cuaderno para tener más información. ¿Por qué lo hago de esa manera? Por el hecho de que ustedes saben de que no manejan libros de texto para, digamos, tener más información y poder ampliar. Entonces, si tuvieran tal vez los libros, ahí tuvieran como más teoría donde poder entender los temas. Entonces, yo lo voy a dejar como sugerencia. Como les digo, no va a ser obligación, pero de preferencia, al observar entonces el video, ya después ustedes copien dicha información que les va a servir eh, para siempre estudiar su tema de los vectores. Entonces ahí les dejo yo ese video, incluso si ustedes tienen más. Tal vez esa aclaración no se les había dado, digamos, la semana pasada que les dije los puntos que yo tomo en cuenta para evaluar. Si podemos entender de esta manera, quizás sería otro de los puntos que yo los tomo bastante en cuenta cuando yo les hago esta sugerencia. Yo les digo, sugerencia, hágame esto, y ya cuando les pido evidencias de qué es lo que tiene en el cuaderno al estudiante, y me acató dichas indicaciones, entonces serían como, llamémoslo, puntos a favor para el estudiante. Así como ahorita, si yo después les pido, regáleme las fotos de evidencia de su cuaderno y veo de que el estudiante vio el video, le puso cómo se llamaba el video, entonces sería algo extra. ¿Por qué de esta manera? Porque el estudiante, recuérdense que tal vez ya más a nivel de bachillerato, tienen que aprender a ser más autodidactas. ¿Qué significa esto? Por sus propios medios, entonces poder estudiar. Es decir, no quedarme solamente con la información que yo les esté dando, sino de que ir más allá. De esa manera, entonces nos va a costar menos poder entender los temas que se van viendo. Entonces, ahí les dejo esa indicación para que lo vayamos tomando en cuenta. Vamos a ver un subtema que se llama suma y resta de vectores. Este día solamente vamos a ver en los pocos minutos que quedan unos ejemplos y también esa aclaración de que para poder realizar ese tipo de procedimientos tengo que tener las mismas cantidades físicas. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de que tienen que tener la misma naturaleza física, es decir, yo solamente voy a poder hacer un procedimiento de estos si estoy hablando de kilómetros con kilómetros. Estoy hablando de Newton y Newton. No puedo andar inventando y decir, voy a sumar kilómetros con Newton, voy a sumar metros con kilómetros. Eso no se puede realizar. También vamos a aprender a identificar la resultante que se representa con la letra R mayúscula. Y vamos a ir asociando también la parte un poco de la ley de los signos, ¿verdad? Si tengo positivo con positivo, negativo con positivo, ¿cuál va a ser el resultado? Depende de los valores que me estén dando para los vectores. Entonces acá vamos a ir aprendiendo más adelante el método gráfico y el método analítico, cómo hacerlo correctamente. Ahorita solamente les voy a pasar de forma rápida lo que vamos a estar observando, por si alguno de ustedes después decide leer un poco más antes de la próxima clase. Método gráfico, vamos a ver un ejemplo de en cuanto a la suma. Vamos a ver que son cosas sencillas, porque ahorita no nos vamos a complicar con información, digamos, que es ya para un nivel más superior. Suma de vectores, resta de vectores. Vamos a ver el método punta y cola. Aquí sí muy importante. Si ustedes por casualidad ya tenían copiado esta parte en su cuaderno, yo sí les voy a solicitar de que cuando veamos esto, de igual manera cuando veamos ejemplos, yo necesito que ustedes cabal le vayan dando
las líneas de forma correcta en su página cuadriculada. Así de que esa es la indicación. Tiene que tener a la mano transportador y regla para la próxima clase. Y su página cuadriculada, ya después la recorta. Si ya no hay más, entonces ya vamos a ir finalizando esta parte. Solamente dejarles esa inquietud, lo que tendrían que tener a la mano, transportador, regla y la página cuadriculada.